Bueno, bien, vamos hoy con un video. Yo soy docente de matemáticas, mi nombre es Martín Rodríguez y este canal lo uso para videos de matemáticas, pero hoy vamos a hacer un video para hacer un rodillo para la bicicleta estático. Entonces, lo primero que necesitamos es materiales, ¿no? Y herramientas. ¿Qué materiales utilicé yo? Yo utilicé una varita de 1 metro, como esta. Esta vara es una vara en pino, puede ser en cualquier madera que no sea balso, ¿no? Esta vara es de 2,5 por 3,5 el ancho y 1 metro de largo. También utilicé dos bases para poner la matera, ¿cierto? Bases para matera. De estas bases solamente utilicé estos palos, estos 4 palitos me sobraron. Utilicé 8 tornillos de 2 pulgadas, solamente 8 tornillos he utilizado, y utilicé unos rodamientos básicos. Son 2 para darle un ancho, el ancho de la llanta, unos rodamientos básicos y un pedazo de palo que puede ser un palo de escoba. Este palo curiosamente es un palo en balso, pero es muy fuerte. Quiero que se vea bien el palo. Y también inicialmente había utilizado este otro rodillo, ¿cierto? Con un eje metálico y unos extremos en madera para que separaran el rodillo de la madera base. Pero con este rodillo tuve el problema de que aquí la llanta rozaba y frenaba la llanta y desgastaba la llanta. Después, a medida que fue aplicando el rodillo a la bicicleta, me di cuenta de que con un solo rodillo era suficiente, que esto es lo que hace diferente a este video de muchos otros sistemas para hacer rodillos caseros para la bicicleta. Bien, lo primero que hice fue cortar este palo en 4 palitos de 25 centímetros cada uno. Aquí los tengo cortados. Realmente yo, para no extender este video y para hacer un trabajo eficiente, he desensamblado o desmontado el rodillo de la base para mostrarles cómo es la armada, porque pues no tiene gracia extender un video mostrando cómo cortar esto. Desafortunadamente, por ejemplo, yo en las herramientas que utilicé no tengo serrucho, tengo una cegueta, pero con la cegueta pude cortar estas maderas. La otra herramienta que utilicé pues fue 1 metro casero, 1 metro que llaman de costura, un atornillador de estrella para atornillar los 8 tornillos y un hombre solo, porque pues tampoco tengo martillo, y con el hombre solo pude desarmar el mueble la base para macetas, para materas. Y como les digo, pues una vez desarmada la base para materas, desarmadas las 2 bases, entonces ya tenía yo 4 palitos. Estos 4 palitos van a ser las bases. Ya vamos a ver por qué 4 y no 2. En la mayoría de los videos que he visto que se usa una estructura como la siguiente, con un rodamiento a un lado y el otro rodamiento al otro lado, para que nos quede una estructura así, ¿cierto? Una estructura así, donde aquí tenemos un rodamiento y abajo tenemos otro rodamiento, y entre estos 2 rodamientos va la llanta trasera. Bien, logré suspender uno de estos 2 rodamientos y montar la llanta solo sobre un rodamiento. Ya vamos a ver cómo se hizo eso. Entonces, lo primero que hay que hacer
es tener las 4 maderas. A estas 4 maderas yo ya le he puesto el foam. Yo vivo en una casa con piso laminado, entonces para no rayar el piso dentro de un apartamento en Bogotá, Colombia, para no rayar el piso uso foam. También para suspender un poco el ruido, ¿cierto?, que genera el rodar de la llanta sobre el rodamiento. Sobre eso ya hablaremos más adelante. Entonces, lo primero que hay que hacer es montar, tomar la distancia entre los ejes. ¿Cómo se hace la cuña para poder ensamblar este rodamiento a la base? Lo primero que hay que hacer es, con la cegueta, como se pueden dar cuenta, esta base trae unos huecos, ¿cierto? Entonces a este hueco, que hoy en día, pensándolo bien, era mejor haberlo hecho en uno de los huecos centrales, a este hueco con la cegueta le he comido un poco acá y acá, y con el mismo taco de madera y usando el hombre solo he golpeado para quitar ese pedazo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que en este hueco engrane el rodamiento. No necesita atornillarlo ni nada. Con este engranaje es suficiente, porque el peso de la llanta, o sea, el peso del cuerpo y el peso de la bicicleta lo sostiene. Bien. Ahora, pues, tomando la distancia del eje, en este caso fue de 12 centímetros. A esa distancia marqué puntos para poder atornillar la base y armar la primera base. Ya vamos a ver por qué la primera base y por qué es necesario hacer 2 bases. Bien, aquí voy en el proceso de armado, ¿cierto? Se pueden dar cuenta, esto está suelto. Solamente he metido 2 tornillos y miro que la distancia entre el eje, el espacio entre los 2 soportes, me quepa perfectamente y sin rozamientos el eje del rodillo. ¿Listo? Listo. Entonces ahí aprieto tornillos y monto el otro palo adelante. Bien, ya subí un poquito. He armado la base para el rodillo. Tengo mi base para el rodillo. Esta base mide 30 por 25, pero creo que se puede hacer más pequeña. Creo que se puede dejar de los mismos 25 y de aquí a acá por ahí de 20, montando el rodillo en la mitad. Antes, como les mostré y como van a ver en el video donde muestro cómo se utiliza y el funcionamiento que tiene, usaba 2 rodillos y por eso tenía este ancho para meter la llanta en la mitad. Ahora ya no. Bien, en cuanto al ensamble, pues si alguien tiene taladro en casa y una broca pequeña que haga guía de los tornillos, el ensamble es mucho más fácil, ¿cierto? Como les dije, he utilizado dos iguales, pero este no tiene rodillo. ¿Por qué? Porque esta estructura, a diferencia de la otra, primero, no tiene rodillo, y segundo, el espacio entre estas 2 maderas debe ser del ancho de la llanta delantera. Si las 2 llantas son iguales, pues obvio, de la llanta. Pero si la llanta delantera, del ancho de la llanta, inclusive más ajustado para que la llanta ingrese ahí. Ahora, cuando lo veamos trabajando, este soporte, él solo soporta toda la cicla, ¿cierto? Se pone en el piso y aquí se ensambla la llanta y él soporta toda la cicla. Este soporte le da estabilidad a la cicla. Entonces lo que yo hice fue combinar, de varios videos que he visto, combinar el soporte de doble eje con doble rodamiento, que ahora ya solo tiene uno, con un soporte que tiene un solo rodamiento, pero es un soporte enterizo que abarca toda la cicla en la parte de abajo para que sostengan las 2 llantas en simultáneo. Lo que yo he hecho es hacer 2 pequeños soportes, uno para la llanta delantera y otro con un solo rodamiento para la llanta trasera. Bien, ahora vamos a ver cómo funcionan estos 2 soportes pequeñitos en una bicicleta que es realmente muy económica. Es una bicicleta turismera, le llaman acá, playera.
una bicicleta económica y muy convencional. Vamos a ver. Esta es la imagen de la primera versión del rodillo. Como pueden ver, tiene dos rodillos. Aquí tenemos los dos soportes y el rodillo con su eje. Aquí podemos ver cómo trabaja la estructura de adelante, la base de adelante y la base de atrás con un solo rodillo. Como se pueden dar cuenta, hay 3 puntos de apoyo. Me estoy apoyando con el codo en el mueble. Espero que noten ahí la diferencia en el sonido. Lo único que cambia es el tapete. Quise grabar cómo trabaja la llanta sobre el rodillo, la velocidad con la que van los pedales. Tiene más de 95 kilos encima de ese rodillo y aún así no se mueve de ahí, sin necesidad de nada más que un solo rodillo, porque el peso de la cicla, no porque yo pese, por el peso de la cicla. Entonces realmente es muy eficiente el trabajo que hace este rodillo. La dificultad la podemos variar variando los cambios en la bicicleta. Una pregunta que surge es ¿por qué no se cae el rodillo de la llanta del rodillo? Porque deben estar perfectamente alineadas las dos basecitas. Para mitigar el ruido aún más, se puede montar la coraza al revés para que los taches no queden sobre el rodillo, sino que quede la parte lisa interna. Bien, si te gustó el video, dale like y no dejes de suscribirte a mi canal. Y si no te gustó el video, dame un comentario. También dame un comentario de cómo lo mejorarías. Como les cuento, pienso hacer un segundo video en 2.0 de construcción de rodamiento para bicicleta sencillo. Y el objetivo es mitigar ruido y hacer más pequeño el soporte del rodamiento. El de la llanta delantera creo que reducirlo perdería efectividad. Los invito realmente a que hagan este rodillo. Es importante hacer ejercicio en casa en esta cuarentena. Como se dieron cuenta, las herramientas que utilizar son muy sencillas. Muchos la tienen en casa, todos tenemos un atornillador. Si no tenemos una cegueta, sí tendremos un serrucho, 1 metro cualquiera para tomar la medida del ancho de la llanta delantera. Y porque la verdad la medida del rodillo lo da el mismo eje del rodillo. Como se dieron cuenta, todo lo que se utiliza aparte de los rodamientos y los 8 tornillos es madera que podemos tener reciclada en casa, como yo que dejé sin base un par de materitas. Pero bueno, la idea es que nos motivemos y que hagamos ejercicio en casa para que estemos bien para cuando podamos salir de esta cuarentena y nos encontremos también fortalecidos, porque el ejercicio es salud, el ejercicio sube las defensas. Entonces es importante que miremos alternativas de hacer deporte en casa. Que estén muy bien y muchas gracias por dedicarle tiempo a este video.